Voy a esperar 5 minutos a ver si se une alguien.
Bueno, eh, buenos días, buenas tardes. Soy su profesor de minería de datos para este bimestre y bueno, esta es la primera clase donde vamos a ahondar o analizar aquellos conceptos básicos. Y para ello les había preparado esta pequeña presentación, ¿sí? Y también les tenía un caso práctico para llevar a la práctica toda esta teoría y conceptos que aprenderemos en este módulo 1, ¿no? Bueno, soy James Tomalá, ese es mi nombre. Soy de profesión, soy estadístico y me desempeño tanto en esos dos campos, ¿no? Como estadístico y también como data science. Bueno, vamos a hacer esta introducción. Para ello, primero les quería preguntar qué es la minería de datos según sus propias opiniones, ¿no? Bueno, ahí les dejo un tiempo un minuto para que se tomen y reflexionen. Entendería que ya muchos de ustedes han leído el material del módulo 1. Bueno, me imagino sus respuestas, que algunas han de ser concernientes a que la minería de datos es o tiene que ver con el análisis, ¿cierto? Correcto. Tiene que ver también con definir estructuras de datos propias para hacer consultas y procedimientos de análisis. Sí, también es correcto. Sí, tiene que ver también con esa parte y con extracción de información. Algunos dirán que es eso, sí, extracción de información de los datos, sí. Y todas esas opiniones efectivamente son válidas, sí. Es más, aquí tenemos el proceso de minería de datos, el cual utiliza a los datos que se producen en una organización, ¿sí? Estos datos en sí no nos dicen nada, no expresan nada. Dentro de la minería de datos vienen a ser la materia prima. Una vez que procesamos o hacemos ciertos procesos sobre estos datos, obtenemos algo que se llama información, ¿sí? Por ejemplo, las ventas de un supermercado diarias en sí, adicional a los balances contables, para efectos operativos o transaccionales. Más allá de eso, no nos dicen nada. Pero si, por ejemplo, hacemos un pequeño procesamiento, por ejemplo, sacar el total de ventas en el mes o el promedio de ventas, etcétera, y lo empezamos a comparar con periodos anteriores, entonces a eso es lo que se le llama información, ¿no es cierto? Es decir, ya los datos tienen un valor agregado, ¿sí? No son simplemente depósitos de alguna transacción, sino más bien ya procesados, aportan información. Y si continuamos haciendo analítica sobre estos datos, obtenemos lo que se llama conocimiento. O sea, es decir, una información ya netamente orientado hacia negocio o hacia obtener valor agregado hacia el negocio. Esto es lo que se conoce también como insight, ¿no? Es decir, básicamente un proceso de data mining o de minería de datos hace una conversión de los datos a conocimiento, es decir, a acciones útiles, ¿no es cierto?, a través de la información para la toma de decisiones dentro de la organización. Aquí hay algo muy importante, que la minería de datos en sí no es una, eh,
rama, digámoslo así, aislada a otras áreas del conocimiento, más bien es la intersección de lo que llamamos inteligencia artificial o una parte de la inteligencia artificial junto con machine learning y también los procedimientos y métodos estadísticos. Es decir, la minería de datos utiliza todas estas áreas, ¿no es cierto? Y toma métodos y procedimientos de cada una de ellas, ¿no? ¿Sí? Es básicamente eso. Aquí hay algo muy importante que tenemos que eh, tener en cuenta. Si, a ver, si vamos a trabajar con datos, ¿no es cierto? Estos datos los tenemos que tomar de algún lado, ¿no es cierto? Y aquí hay dos tipos de transacciones bien diferenciadas incluso a nivel ya de implementación o arquitectura informática, están bien diferenciados estas dos áreas, ¿no es cierto? Las transacciones de tipo OLTP o también que se conocen como Online Transactional Processing, están orientadas netamente al funcionamiento del negocio, ¿sí? Está orientado a las transacciones propias del negocio, al día a día, al funcionamiento propio del mismo, ¿sí? Entonces se conoce a este tipo de transacciones como un procesamiento primario, ¿no es cierto? Que hace funcionar las aplicaciones de la organización. Con ese tipo de transacción, nosotros no vamos a trabajar en la minería de datos, sino que la minería de datos requiere una construcción propia, ¿no es cierto?, de transacciones o de consultas que caen dentro de lo que se conoce como OLAP, es decir, Online Analytical Processing. Son eh, exclusivamente eh, procesamientos de consultas, ¿no es cierto?, orientado a obtener informes y resúmenes para la toma de decisiones. ¿Sí? Ahora, claro está que ambos procesos son instantáneos, por eso ambos procesos comienzan con online, es decir, en tiempo real. Aquí hay un cuadro que quise traer también para diferenciar, esto tiene que estar bastante claro, ¿sí? Cuáles son las características principales de un OLAP y de un OLTP, ¿no es cierto? El OLAP está orientado hacia la parte analítica, ¿no es cierto? Netamente hacia consultas, ¿no es cierto? No necesariamente los datos tienen que estar normalizados, ¿sí? Las estructuras de datos que se van a usar como bases de datos, ¿no es cierto? No tienen que estar estrictamente normalizados y básicamente nos orientamos hacia el almacenamiento o consulta histórica de la data, ¿no? En cambio, el OLTP es más bien orientado a la transacción funcional del negocio, ¿cierto? Requiere asimismo un procesamiento rápido. Las estructuras de bases de datos tienen que estar normalizadas y lo que interesa allí no es tanto la historia, sino el dato actual, ¿no es cierto? Cómo afecta la transacción a la data actual, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se conoce todo ese entorno como proceso de negocio, ¿no es cierto? Mientras que la arquitectura OLAP, ¿no es cierto?, está orientado más bien a un data warehouse, que es a lo que es- nos referimos con un almacén, con una estructura propia de bases de datos no transaccional, ¿no es cierto?, sino más bien orientado hacia la analítica. ¿Ok? Bueno, aquí les traía a continuación
para aclarar o terminar de aclarar estos conceptos, un pequeño formulario, ¿sí? Entonces, este formulario dice, que es un pequeño test. Solucionar el tipo de transacción según corresponde. Según estos conceptos que hemos aprendido, ¿sí? Por ejemplo, inserción de un nuevo cliente. ¿Qué tipo de transacción será? ¿Una transacción OLAP o una transacción OLTP? Ahí les dejo unos segundos para que piensen y marquen su respuesta. Otro ítem, promedio. Quiero sacar el promedio de venta mensual en el último año. Esto está más bien orientado hacia una transacción o proceso LAP o un proceso OLTP. Generación de una boleta en una venta. Es otro ítem. Consumo eléctrico por día y por comuna en región metropolitana. Quiero un reporte del consumo eléctrico por día y por comuna en región metropolitana. Entonces, en cada una de ellas hay que elegir qué tipo de procesamiento corresponde. A ver, damos unos segundos más. A ver, analicemos cada uno de estos ítems. Inserción de un nuevo cliente. Obviamente esto es parte del funcionamiento día a día de cualquier empresa que hace atención al cliente o que hace ventas, etcétera. Esto es una transacción propia de las aplicaciones funcionales del negocio. Entonces tiene que ser OLTP, ¿no es cierto? No puede ser OLAP, que es más bien analítico. Promedio de venta mensual en el último año. ¿Sí? Esto es más bien está orientado hacia un tipo de procesamiento de reportería o de análisis, ¿no es cierto? No es una transacción funcional operativa del negocio, ¿no es cierto? Más bien em, es una parte de la analítica o un proceso analítico, ¿sí? Entonces esto puede estar tranquilamente en una arquitectura data warehouse correspondiente a estos procesos online. Generación de una boleta en una venta. Sí, toda empresa que vende genera boletas o facturas en el momento de la venta. Por lo tanto, esto es algo operativo, ¿no es cierto? Es un proceso OLTP. Consumo eléctrico por día y por comuna. ¿Sí? Esto también, más bien, está orientado hacia la reportería, tal vez para alguna analítica o toma de decisión que se requiere, ¿no es cierto? Entonces, esto es un proceso OLAP. Entonces, bueno, ahí podemos ver la puntuación, están todas correctas. Era como les decía, ¿no? Ok, entonces seguimos en esta presentación. Bueno, la otra parte en la cual me quiero centrar en esta clase, ¿sí? Quiero llevar estos métodos de minería de datos a una parte más aplicativa, que ese es el objetivo, ¿sí? No es el objetivo repetir todo el, todo el contenido del módulo uno, ¿sí? Sino más bien para esta eh, aplicación me voy a centrar en esto, ¿no? Que es la parte principal del módulo uno, ¿no? Los métodos de minería de datos, ¿sí? Aquí el autor propone dos clasificaciones, los métodos descriptivos y los métodos
predictivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos, en pocas palabras, cómo hacemos este procesamiento para que los datos se conviertan en información y la información se convierta en conocimiento para la toma de decisiones? Es mediante estos procesos o estos métodos, ¿no? Los métodos descriptivos más bien tienen un carácter explorativo, ¿sí? Es decir, conocer con qué datos estamos trabajando, cuál es el comportamiento, cuáles son las características del conjunto de datos con el cual vamos a trabajar. Entre estos métodos tenemos, por ejemplo, el clustering, que sirve para segmentar o agrupar, ¿no es cierto?, un conjunto de objetos, a través de métricas sobre ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo tener un conjunto de clientes, un conjunto eh, de, de productos, ¿no es cierto? Un conjunto de documentos, ¿no es cierto? Que serían los objetos, ¿no es cierto? Y sobre ellos hay muchas características que he medido. Sobre los clientes, por ejemplo, puedo medir edad, puedo medir género, ingresos, eh, etcétera, etcétera. Y a través de esas variables segmentarlos, ¿no es cierto? O crear clústeres. A eso se le conoce como clustering. Obviamente yo no conozco cómo es la forma de segmentarlos, ¿no es cierto? Sino que quiero encontrar efectivamente una forma de segmentarlos. Otro de ellos otro método descriptivo son las reglas de asociación, que básicamente su aplicación está en la canasta de compra, por ejemplo, ¿no? Ver qué productos eh, en una compra son más comunes que se compren o se adquieran junto con otros productos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si voy a comprar cerveza, ¿qué otros productos, por simple intuición, por ejemplo, podríamos decir que si compro cerveza en un supermercado o en una canasta, de seguro voy a llevar snacks, ¿no es cierto? Papas fritas, no sé, puede ser, ¿no es cierto? Eso habría que mirarlo a través de los datos, encontrar si se asocian o no esos productos dentro de una canasta. Ese es el ejemplo típico de las reglas de asociación. Descubrimiento de secuencia es muy similar a las reglas de asociación. La parte de sumarización se refiere netamente a hacer resúmenes a través de una eh, agrupación o variable de agrupación. Por ejemplo, un caso de sumarización podría ser las ventas o el total de ventas por mes, total de ventas por periodo, etcétera, etcétera. En cambio, por otro lado, los métodos predictivos ya no tienen un fin exploratorio, sino más bien un fin de predecir un target o un objetivo a través de otras variables llamadas regresores. Por ejemplo, podría predecir si un cliente va a pagar o no el próximo mes. ¿En base a qué? En base, por ejemplo, la comuna donde vive, la edad que tiene, los ingresos, su comportamiento de pago en los últimos meses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos regresores me sirven para predecir eh, si un cliente me puede pagar o no el siguiente mes, ¿no es cierto? Cuando el target es un, es una variable de clasificación, por ejemplo, este ejemplo de que pague o no pague el siguiente mes, hablamos de un problema de clasificación. Pero si el target fuera numérico, por ejemplo, si quiero predecir
las ventas, las ventas de un departamento o el gasto de un departamento para el próximo periodo, ¿no es cierto? El gasto es una variable numérica, por lo tanto, ese ya no es un problema de clasificación, es un problema de regresión, ¿sí? Y en ese sentido, eh, por ejemplo, las series de tiempo, todas aquellas eh, predicciones que se hacen o que se proyectan a través del tiempo, caen en estos métodos de análisis de series temporales, ¿no es cierto? Em, Hay otros métodos que se pueden aplicar tanto a regresión como clasificación, que son las redes neuronales y el Support Vector Machine o SVM, ¿no es cierto? Estos son más bien algoritmos que se pueden aplicar o que se podrían aplicar tanto a regresión como clasificación. Las redes neuronales ya un poco más complejas caen dentro del campo que no es solo Machine Learning, sino que se le llama ahora Deep Learning, ¿no es cierto? Deep Learning. Eh, Pueden crearse redes neuronales, por ejemplo, eh, que reconozcan a animales o a través de imágenes hagan una clasificación, es decir, este es un gato, este es un perro, incluso podrían a través de redes neuronales, a través de imágenes, saber si esa persona tiene una temperatura de tanto o no, ¿no? No sé, em, o reconocer patrones también, ¿sí? El Support Vector Machine es otro algoritmo bastante poderoso, ¿sí? Que también sirve tanto para regresión o clasificación. Bueno, ahora, ¿cómo se implementa todo esto en la práctica? Eh, en la práctica hay muchas aplicaciones o software orientado a la minería de datos, ¿no? Aquí hay solo algunos de los cuales yo conozco, con la mayoría de ellos he trabajado. SPSS, que incluye un flujo muy completo para minería de datos, ¿sí? Acuérdese que la minería de datos no es solo la parte analítica, también está la parte de extracción, ¿sí? Es decir, todo ese proceso de extracción, transformación de la data previo a la parte analítica, ¿no? Otro software que se usa mucho, bastante todavía, es SAS, concretamente SAS Enterprise Miner. Está muy orientado a la minería de datos. Actualmente SAS está evolucionando hacia lo que se conoce SAS Bahia, ¿ya? Netamente con arquitecturas en la nube, ¿sí? No sé si aquí en Chile hay empresas que estén usando SAS Bahia. Bueno, los costos igual son muy elevados comparados con otro tipo de software. Bueno, por otro lado, tenemos también a Nine, que es un software open source muy potente, que está entrando con mucha fuerza, y otro software que incluso lo he evaluado es Alteryx, también muy orientado hacia el procesamiento, extracción, procesamiento de datos y minería de datos, ¿sí? De lo que evalué, eh, incluso este año, fue una de las bondades que tiene el Telix es su fácil conexión a un sinnúmero de fuentes de datos, ¿sí? Y se puede conectar fácilmente a fuentes de datos que están en la nube, ¿sí? Y a otros tipos de, de, de bases de procesamiento como SAS incluso, ¿no? Nine también ofrece una amplia gama de conexiones, ¿sí? Em, para esta actividad yo me voy a basar en Nine. Si voy a hacer una aplicación de uno de estos métodos,
¿no es cierto?, en un problema que lo voy a exponer a continuación, ¿no? Sí. Bueno, aquí está un poco más el- un gráfico de cómo funciona Nine. Todos estos software funcionan de manera similar, ¿no? Ahí hay un flujo Nine, ¿sí? Hay una parte de extracción, de lectura de datos, de procesamiento, hay una parte de gráficas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una parte analítica. Como les decía, tiene conexión a varias fuentes de datos, tiene un flujo ETL eh, bastante integrado y obviamente también los flujos de analítica avanzada, todo en un solo componente, eh, que es lo que se requiere para este tipo de aplicaciones. Bueno, ahí está la dirección donde ustedes pueden descargar Nine. El caso práctico que les traigo es a continuación este, ahí lo describo. Se desea segmentar un grupo de clientes de un retail con el objetivo de negocio, el cual es orientar de mejor manera campañas de productos ofrecidas a los clientes. Se dispone de un data mart, o sea, un conjunto de datos con la siguiente información: género, edad, ingreso anual y un score que indica qué tanto consume el, el cliente. En primer lugar, ¿qué tipo de análisis realizaría para este requerimiento? O sea, les dejo la pregunta, les voy a dar unos segundos. O sea, el objetivo básicamente es tratar de conocer a los clientes de mejor manera a través de una segmentación, ¿cierto? Sí. Si yo le ofrezco, no sé, tal vez un descuento, no se lo puedo ofrecer a todos los clientes. Por ejemplo, si yo conociera mejor los segmentos de clientes o tuviera alguna manera de segmentarlo, es decir, que estos son los mejores clientes, estos son, no sé, en términos de consumo son los medianos y estos son los que consumen poco, no sé, algún tipo de segmentación parecida, ¿no es cierto? Me ayudaría a orientar los esfuerzos de estas campañas de venta, ¿no es cierto?, hacia un nicho más claro. Entonces, ¿qué tipo de análisis yo necesitaría? Si tengo, por ejemplo, género, edad, ingreso anual, score de consumo, ¿cómo yo orientaría esto? Es decir, me refiero a cuál de estos métodos usted cree que son o es el necesario para este objetivo. ¿Será regresión? ¿Será algún método predictivo? No, claramente no, porque yo no tengo un target para predecir. O sea, si le dan a usted un target, ahí sí, pues no. O sea, quiero predecir esto. Ya, quiero predecir el consumo de aquí a, no sé, pues para el siguiente mes. Como, o quiero predecir mis ventas, quiero predecir que me pague o no me pague el cliente. Ya, ese es un target. En este objetivo no nos dan un target. Queremos segmentar. Entonces, ¿serán las reglas de asociación? No. Lo que necesitamos en sí es un análisis de clúster. Sí, acuérdese que eso lo expliqué hace un rato, el, y también lo tienen ustedes en el, en el material del módulo uno. Necesitamos hacer un análisis de clúster. El clúster es aquel que me va a servir para segmentar y explorar cuáles son esos segmentos, cuáles son las características del segmento uno, del segmento 2, del segmento 3, etcétera, ¿no? Entonces,
Sí, efectivamente. Aquí lo que vamos a necesitar es un clúster, es decir, agrupar un conjunto de datos, ¿no es cierto? Sin etiquetar, no sé que cada uno de esos registros a qué cliente pertenece, o sea, o qué tipo de cliente es. Simplemente tengo un conjunto de variables que se han medido sobre ellos. La idea es segmentarlos en pequeños subconjuntos llamados clúster, donde cada clúster se va a parecer entre sí, pero van a ser diferentes entre ellos. O sea, dentro de los clústeres va a agrupar clientes parecidos, pero entre clústeres los clientes no se van a parecer mucho. ¿Cuándo usarlo? Bueno, justamente aquí hay una necesidad que se ajusta a ello. Eh, lo vamos a usar cuando se necesite segmentar y determinar características que discriminen estos grupos de datos, ¿no es cierto? Llamado clúster. Por ejemplo, aquí hay una representación de uno de los algoritmos que también se nombra en el material de estudio, ¿sí? El algoritmo se llama K-means. Por ejemplo, aquí están representados en un scatter plot dos dimensiones, es decir, dos variables. Los ejes X e Y son dos variables que se han medido sobre este conjunto de datos. Y a través de los promedios de estas variables o centroides, que se llaman, se define a qué grupo pertenece. Por ejemplo, si yo quisiera hacer dos grupos con estas dos variables, yo lo que hago es, comienzo a generar grupos lo más diferentes posibles, saco los promedios y digo, estos dos grupitos son iniciales, son mis clústeres. Y después comienzo a mirar un nuevo punto, que es un nuevo objeto. Digo, en promedio, ¿a dónde está más cercano? ¿Al promedio del clúster uno o al promedio del clúster 2? Entonces, y según eso, si está más cercano al clúster uno, entonces lo asocio al clúster uno. Si está más cercano al clúster 2, lo asocio al clúster 2. Y vuelvo a iterar con otro punto. Y si otro punto entra, entonces, así mismo pregunto. Y así hasta que obtenga o haya iterado sobre todos los puntos. Básicamente se basa en la cercanía de los puntos con el promedio del clúster al cual estoy asignándolo. ¿Sí? Es esa la idea básica. Al final, después de haber aplicado Camins, entonces yo puedo decir, aquí están con colores, ¿no es cierto? Están asignados los puntos al clúster uno y a un clúster 2, por ejemplo. Pero puedo crear más clúster, ¿no? No necesariamente dos clústeres, puedo crear muchos más dependiendo de cuántas variables tenga. La idea es que la cantidad de clúster tendría que ser siempre menor a la cantidad de variables que tengo, ¿no? Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Tengo tiempo, ¿sí? Entonces, la data de este caso práctico, yo se las pasé, ¿sí? Se llama, eh, déjeme ver, ¿cómo se llama? Se llama eh, Mall Customers, ¿sí? El archivo se llama Mall Customers y está en la publicación. Está en la publicación, es un archivo en CSV. Eh, yo aquí tengo abierto el Camins, ¿sí? ¿Sí? Yo ya tengo aquí este flujo hecho, que lo voy a replicar para que ustedes lo vayan haciendo conmigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una lectura de el archivo, ¿sí? Es un flujo bastante corto,
¿sí? Porque la idea de este caso práctico es que ustedes traten de mirar cómo aterrizar todos esos conceptos que están en el módulo uno, cómo yo lo aplicaría en un caso real, ¿no? Cómo lo llevaría a mi trabajo diario. Y esa es la idea de esta actividad que les traigo en esta clase, ¿no? Para no llenarnos tanto solo de conceptos, sino también mirar la práctica de ellos, ¿no? Bueno, Cummins, en Nine, en Nine, Cummins es el algoritmo que voy a usar, ¿sí? Para cluster. En Nine yo puedo crear un nuevo flujo con File, New, ¿sí? Ahí usted elige qué quiere crear. En este caso quiero crear un nuevo flujo, un workflow. Le pone un nombre, por ejemplo, no sé, segmentación de clientes. Ya, no, perdón. Le ponemos next y aquí le ponemos el nombre. Segmentación clientes. Finish. Ok. Entonces, el primer nodo que tengo que traer es la lectura del, del archivo CSV. Entonces, lo busco acá, en esta parte izquierda. Ahí usted tiene las herramientas, están para manipular vistas, las herramientas propias de analítica. ¿Sí? En analítica, por ejemplo, está, déjame ver si puedo acercar esto. Aquí está. ¿Sí? La parte de analítica está efectivamente, no sé si estarán viendo, creo que no estoy proyectando. Ay, perdón, me parece que no estoy proyectando. Estoy proyectando otra cosa. No estoy proyectando el canal. Am, ya, ahí está. Ya, ahí estoy proyectando, que no, a veces uno se confunde con que está proyectando, ¿no? Ah, ok, ya, ahí estamos. Estoy seguro que estoy proyectando esto. Ok, ya. Lo que le decía, es este flujo el que quiero replicar. Primero comienza con una extracción del dato, que en este caso es una lectura de un archivo CSV, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda, aquí en esta parte izquierda, ahí yo podría, ¿sí? Yo podría, o tengo varias opciones, por ejemplo, tengo la parte de analítica, en sí tiene aquí, dice, una parte destinada a minería de datos. Entonces usted aquí tiene todos aquellos métodos y más, por ejemplo, para predicción, redes neuronales, ¿no es cierto? Árboles de decisiones, clustering, ¿sí? Que es el que vamos a hacer. eh, Regresión lineal, regresión logística, super vector machine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo elegir, en este caso, un CSV Reader, que justamente está allí. Ya. Este CSV Reader es el lector que va a importar un archivo de datos en CSV, que es el que le compartí, ¿no es cierto? Entonces usted da clic derecho y configura. Ahí en la configuración, ¿no es cierto? Usted selecciona el archivo. En este caso yo lo tengo, me parece, en, ¿dónde lo tengo? Escritorio, descargas, no, en este equipo. Yo lo puse en esta ruta.
y se llama Mall Customers. Lo pongo a abrir y efectivamente aquí en la parte de abajo se lo cargó al tiro. Está, esta data consiste de un Customer ID, identificación del cliente, el, el género, la edad, ¿no es cierto? El ingreso anual, ¿no es cierto? En miles de dólares y un score respecto al gasto. Le pongo OK, o sea, se ha importado de manera correcta. Para ejecutarlo le pongo ejecutar y ustedes ven que aparece un color verde, entonces se ha ejecutado de manera correcta. ¿Ya? Eh, lo, nosotros podríamos aplicar al tiro el procedimiento Camins, que es para el clúster, ¿sí? Que está dentro de este nodo. El nodo se llama, aquí lo buscamos, Camins, ¿no es cierto? Miren, si yo lo traigo y uno este dato, ¿sí? Este dato que ya está cargado en mi flujo de data mining y lo uno con el procedimiento CADMIN, lo trato de configurar, ¿ya? Lo puedo usar. Tengo la edad, ¿no es cierto? Customer ID, están las variables, pero solamente me va a trabajar con las variables numéricas. ¿Sí? Todos estos métodos y algoritmos de Machine Learning y métodos estadísticos requiere que las variables sean numéricas. Entonces, aquí hay un problema porque mi data, si yo le doy clic derecho y van al final que dice File Table del primer nodo, mi data tiene tanto variables numéricas como una variable categórica, que es esta que dice género. ¿Sí? Género es categoría. Entonces usted necesita transformar esa variable eh, categórica en una variable numérica. Entonces aquí ya hay un procesamiento que también se requiere y obviamente como estamos trabajando dentro de un flujo data mining, tiene que estar eh, dentro de este mismo flujo. Entonces, tiene que haber un modo de transformar esta variable categórica a una variable numérica previo a la aplicación de cualquier algoritmo o método, ¿no es cierto? O método. Entonces, ¿cuál es? Voy a sacar este nodo, ese enlace. ¿Cuál es ese nodo? Ese nodo se llama one to One to many me parece que era, o no, sí, one to many, sí, tal cual. Ah, ya, aquí le falta el one. One to many. Ya, vamos a ver qué hace este nodo. Ya, entonces aquí previo al commits, yo voy a aplicar un one to many, pongo configuración y al tiro me detecta variable que hay que codificar. Es una variable que se llama género en este caso. O sea, esa es la gracia de trabajar con estos flujos orientados a data mining, ¿sí? O sea, facilitan mucho la vida a nivel de código. Si estuviera trabajando, por ejemplo, con R, con Python, tendría que aplicar codificación para esta parte. Ya en un flujo de una aplicación data mining no es necesario, ¿sí? Porque muchos de estos procesamientos ya están automatizados. Como en este caso, al tiro reconoció cuál era la variable que necesito codificar, ¿sí? Ejecuto, ¿sí? Veo la salida. Aquí con clic derecho me voy a la última parte eh, data procesada, dice, y me ha creado dos columnas adicionales.
male, que le va a poner uno si efectivamente es masculino, y cero si es femenino, en female, perdón, en male. Uno si es masculino, cero si es femenino. Y por el contrario, me creó otra columna que se llama female, ¿no es cierto? Ya, este es un tipo de codificación, ¿sí? Obviamente, si las categorías son pocas, se puede hacer. Si ya son muchas, se tendría que hacer otro tipo de procesamiento. Si son muchas categorías, ¿no es cierto? Ahí es más complicado. Pero aquí como son dos, male y female, tranquilamente. Y se ha transformado esta categoría en variables numéricas. Entonces, cuando yo ahora sí eh, requiera hacer el clúster, voy a configuración, efectivamente ya no me aparece solamente estas variables que estaban hasta el score de gasto, sino también me aparece male y female, ¿sí? Algo importante, Customer ID es un identificador de cliente, no es una variable. Todas estas columnas que tienen que ser, que tienen que ver con ID de producto, ID de cliente, etcétera, tienen que sacarlas de los análisis de Machine Learning, ¿sí? Entonces, estas son las variables, ¿ya? Y con estas variables yo voy a hacer el Cummings, ¿sí? Por simplicidad, ¿ya? Yo solamente voy a hacer dos clusters, ¿sí? Aquí donde dice number of cluster, usted define cuál es la cantidad de clusters que requiere. Vamos a dejar todo tal cual. Voy a poner OK. Sí. Voy a ejecutar este nodo. Me aparece en verde, está correcto. En la parte final, ahí me aparece las salidas y una de esas salidas dice cluster. Si usted le da clic allí, ve claramente. A ver, voy a ponerme por aquí. Um, no, parece que no, la lupa no me funciona. Allá. Quiero irme para arriba. Allá, ahí está. Ahí está. Sí. Entiendo que estoy proyectando. Bueno, aquí está el clúster cero, clúster, hay dos clústeres, el cero y el uno le puse. Está la edad, están las variables numéricas que han entrado en el análisis como input, ¿no es cierto? Y lo que muestra aquí es el promedio de cada una de ellas según el grupo que corresponda. Por ejemplo, para el clúster cero, el promedio de edad es 46. Y para el clúster uno el promedio de edad es 28,9, o sea, casi 29. ¿Sí? Para el primer clúster, el ingreso anual es 59,4 y es un poco mayor para el clúster uno, o sea, para el segundo clúster sería, ¿no? Eh, Spending Score. Este es bastante diferenciador, ¿sí? Aquí lo que tenemos que mirar es qué variables discriminan o diferencian entre clústeres para hacer una caracterización, ¿sí? Por ejemplo, el primer clúster que dice cero, su edad es mucho mayor, son casi 20 años más, 22 años más que el clúster uno. O sea, el clúster o la primera segmentación que nos sugiere es de gente mayor o adultos mayores. No, no serían no serían adultos mayores, serían simplemente adultos, mientras que el segundo clúster son más bien jóvenes, ¿sí? Son jóvenes. El ingreso anual se parece, ¿sí? Ligeramente mayor en el clúster, en el segundo, ¿sí? Pero otra variable bastante
discriminadora es el gasto, spending score, ¿sí? Eh, los jóvenes, ¿sí? Gastan más del doble en que las personas mayores, ¿sí? Si bien tienen un ingreso un poco más, pero su gasto según estos datos, eso hay que tenerlo claro, según estos datos, es- este segmento de jóvenes es mucho más gastador. En cuanto a los sexos o al género, ¿sí? Se parecen mucho los promedios. Estos, como son uno y cero, podríamos interpretarlos como tasas, ¿no? El 43,5% son hombres, o sea, prácticamente el 44% y el 56% son mujeres, ¿sí? Están como bastante bien repartidos en ambos clústeres. Entonces, el género, no, yo no lo diría, yo no lo definiría como algo discriminador. Más bien sería el spending score y la edad, las que más caracterizarían a estos dos segmentos. Entonces, mire, usted tiene aquí ya dos segmentos que responden a la parte de negocio o al objetivo de negocio que se planteaba en el caso práctico, el cual era identificar segmentos. Yo no conozco no tengo idea cómo clasificarlos, pero ya puedo clasificarlos. Los más gastadores corresponde al clúster 2, personas jóvenes, y los menos gastadores corresponden a personas ya adultas, ¿no es cierto? Eh, con promedio de 46 años, ¿no? Y con un score de gasto la mitad que el anterior, ¿no? Bueno, con eso habremos cumplido con el objetivo de este caso práctico. Eh, en, en el primer, en la primera salida, que se llama Level Input, ahí usted tiene toda la data, todos los datos, y con una columna adicional añadida donde se clasifica, por ejemplo, esta primera fila que es un hombre, 19 años, etcétera, etcétera, lo manda al clúster cero. La segunda fila, en cambio, lo manda al clúster uno, ¿sí? Y así por el estilo, ¿no es cierto? Em, Algo más, tan solo para terminar y que es para visualizar, voy a hacer un scatter plot muy similar al del ejemplo que les mostré para explicar el algoritmo K-means, ¿sí? Eh, pero antes de eso, le voy a dar un color por clúster asignado. Entonces, el nodo al que tengo que llamar se llama Color Manager. Entonces, Color Manager. ¿Sí? Aquí están las tres salidas. La primera salida son los datos, acuérdese, la data completa. Por eso uno la primera salida de Camins con Color Manager. Hago una configuración, ¿no es cierto? Y allí están, al tiro me reconoce qué es lo que vale la pena ponerle color, ¿no? Es a la variable cluster en este caso. Le vamos a poner verde al clúster cero y uno al clúster, perdón, y rojo al clúster uno. Por defecto los voy a dejar así, ¿sí? Entonces ahora sí voy a hacer un scatter plot, ¿sí? Voy a buscar aquí, scatter plot. Este de aquí, scatterplot de JavaScript, script, pam. Ya, entonces esta salida de datos es la que conecto acá, voy a configurar y aquí tengo que poner, voy a elegir las dos variables que son discriminadoras, que en este caso es la edad y hayamos dicho el score de gasto, ¿no? ¿Sí? Y le voy a poner OK, voy a ejecutar
va de color verde. Voy a la salida imagen, tipo imagen. Oh, no me procesó nada. A ver, aquí le falta una configuración a esto. Crear imagen. Sí, esta configuración le falta. Crear imagen. Le voy a poner OK. OK. Entonces le voy a poner ejecutar. Aquí se demora un poquito. Ya está. Voy a la salida de imagen. OK, pero no me aparece el scatter plot. Eh, sí, bueno, lo tengo en el otro flujo. Sí, lo tengo en este flujo de acá. Esta es la imagen que quería sacar. Ya, debiera aparecerle esta imagen. Entonces, aquí tengo las dos variables discriminadoras, edad y gasto o el score de gasto. ¿Sí? Y efectivamente ahí están los dos clústeres, muy similar al ejercicio, o sea, la imagen que le mostré para explicar el camino, pero aquí ya está explicado con un caso más práctico, ¿no? ¿Sí? Entonces, los centroides, los promedios, por ejemplo, del primer clúster, ¿sí? Va a estar por aquí va a estar el promedio. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, ese punto está más cercano a ese promedio, por eso lo asigna o queda asignado dentro de ese clúster, ¿sí? Mientras que en el otro clúster, ¿no es cierto? En el otro clúster, el promedio a la final está por acá, ¿no es cierto? Y todos estos que están aquí en promedio están cercanos a ese clúster. Puede ser que se pueda, se pueda eh, necesitar o los datos den para hacer un tercer clúster, ¿sí? Tal vez, puede ser. Esa es una de las desventajas de estos algoritmos no supervisados. ¿Cuántos clústeres hacer? Es la gran pregunta, ¿sí? Es la gran pregunta. Pero bueno, todo eso va con la práctica. La idea era ilustrarles este caso práctico y espero que les haya ayudado con la idea de cómo aplicar todos estos conceptos, ¿no? Entonces, por último, para terminar esta clase, ¿no es cierto? Voy a hacer un pequeño quiz. Tengo que proyectar el quiz. Ya, vamos a hacer un pequeño quiz o cierre, ¿sí? Bueno, como hemos dicho, para cerrar la clase, hemos aprendido aquí cómo aterrizar todos estos conceptos y métodos que se exponen en el módulo uno dentro de un flujo ya real y práctico usando Nine, la aplicación Nine, que es una aplicación para minería de datos. O sea, incluye todo el flujo, es decir, tanto la parte de extracción, procesamiento, analítica, ¿no es cierto? Estos tipos de aplicaciones es lo que entrega. Y concretamente hemos usado el algoritmo K-means para hacer clusters o segmentación, en este caso de clientes, ¿sí? Vamos a un pequeño quiz que he elaborado, ¿sí? Para que ustedes em, puedan refrescar los conocimientos. Primero, K-means es un algoritmo lo acabo de decir, ¿sí? Para regresión lineal, series de tiempo, clustering o reglas de asociación. A ver, les doy 2 segundos, 3 segundos para que lo puedan pensar y marcar.
Sí, efectivamente es un algoritmo para clustering o segmentación, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a métodos descriptivos de la minería de datos? Acuérdese que habían métodos descriptivos y métodos predictivos. Tenemos regresión lineal. No, regresión lineal es predictivo. Clustering, sí, clustering efectivamente es un método predictivo. No, perdón, es descriptivo o exploratorio. Reglas de asociación o redes neuronales. Redes neuronales predictivo. Reglas de asociación es descriptivo. Efectivamente, esas eran las respuestas correctas. Bueno, espero que les haya agradado la clase. Cualquier pregunta que tengan también respecto a a la tarea número 1 me la pueden hacer, ¿sí? Me pueden escribir o al tutor. Eh, la tarea número 1 tengo entendido que es individual y ya de aquí en adelante, desde el módulo 2 en adelante, se orienta más a la tipología o arquitectura de los procesamientos OLAP, ¿no es cierto? Que es lo que más concierne o la parte central de de esta asignatura. Bueno, espero que tengan una buena semana y nos vemos. Que pasen bien y mucho éxito.